Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Como ya presentaron antes, este es mi nombre. Soy el responsable del Departamento de Innovación de Terrologic Security, en el que hacemos un montón de cosas chulas relacionadas con la investigación de nuevas tecnologías o tecnologías no tan nuevas, pero que tienen esta particularidad de que son pues quizá un poco desconocidas, un poco extrañas a lo que suele ser ya no solo la comunidad de ciberseguridad, que tiene que lidiar con cosas bastante raras, sino ya a todo el mundo, ¿vale? Como esta charla va a ser realmente la continuación, o el resultado es la continuación de una investigación que hemos empezado en 2019, voy a intentar hacerla breve. Va a haber una pequeña parte de contextualización que, desgraciadamente, es muy técnica, es muy densa, pero hay que recorrerla. Yo me voy a esforzar lo máximo posible por hacerlo lo más, amena y concisa, yendo al grano, pero sé que es difícil. Afortunadamente, esta parte, digamos, más técnica ya está descrita en Internet, se ha subido ya, se ha dado ya en otros congresos, y va a ser un simple resumen, ¿vale? Quien quiera profundizar más en los aspectos técnicos siempre puede recurrir a estas charlas y también, a todas las publicaciones técnicas que hemos hecho en el blog de Tarlogic. Ya la segunda parte iremos ya al grano en cuanto a resultados que hemos encontrado, teniendo en cuenta toda esta base técnica. ¿Cómo afecta eso a la seguridad de los despliegues de contadores inteligentes? Y cuáles van a ser nuestras siguientes acciones en base a estos resultados, ¿no? Entonces, vamos allá a hacer un pequeño resumen de la investigación hasta marzo de 2020. Para hablar de contadores inteligentes en este país, tenemos que primero entender el sistema eléctrico, ¿vale? ¿Dónde encajan los contadores eléctricos inteligentes en todo esto? Bueno, desde mediados de los 90, que es cuando se empezó a liberalizar el mercado eléctrico en España, la cosa fue evolucionando hasta dividirse todo lo que es el sistema eléctrico en 4, vamos a llamarlas de forma poco rigurosa, partes, con un rol distinto cada una, ¿vale? Y operada por distintos agentes. Tenemos por un lado pues la parte de generación, que digamos que es la más obvia, ¿vale? Es donde se genera energía eléctrica que se acaba vertiendo a la red, y responsabilidad finalmente de todas las centrales generadoras, pueden ser solares, nucleares, térmicas, hidroeléctricas, por supuesto. Tenemos por otro lado lo que es la red de transporte, que trabaja a muy alto voltaje y se encarga de distribuir esta energía eléctrica por el conjunto por toda la geografía nacional. Es responsabilidad del operador de la red, que en España es solo una, en Red Eléctrica de España. Esta energía luego acaba siendo vertida en la red de distribución, que la operan las distribuidoras eléctricas, que funcionan en régimen de monopolio natural en cada zona geográfica del país, distribuyéndola pues por distintos barrios o distintas poblaciones, ¿vale? Son también las encargadas de hacer las medidas de consumo en cada punto de suministro, ¿vale? Y por último tenemos las comercializadoras, que además de ser las que nos pasan la factura, son fundamentales porque al final son las que informan de la demanda que va a tener la red y hacer estas previsiones, ¿vale? De nuevo recordamos, las distribuidoras son las responsables de los contadores de la luz, ¿vale? No el cliente, no las comercializadoras. Cuando hablamos de contadores inteligentes estamos hablando de una porción de la red de distribución, ¿vale? Bueno, entonces, un contador inteligente. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno, desde enero de 2019, todos los contadores instalados en clientes de baja potencia, clientes de tipo 5 en la nomenclatura de todo esto, deben soportar telegestión. ¿Qué es la telegestión? Pues además del propio acto de hacer una medida remota del consumo en ese punto, es dar la posibilidad a la distribuidora de controlar distintos parámetros del contador, pues como potencia máxima, periodos tarifarios, relación de transformación, pues hacer cosas como, por ejemplo, cortar la luz, ¿vale? Cortar lo que se llama un elemento de estos contadores denominado interruptor de control de potencia, que, pues eso, simplemente abre y cierra el suministro en función de, según lo considere necesario la distribuidora, ¿vale? Todo esto se consigue a través de una tecnología de comunicaciones denominada PLC, ¿vale? Comunicaciones por línea de corriente. Esto es un poco la vista de la red, ¿vale? Los contadores, como comentábamos antes, se comunican por línea de corriente, es decir, utilizan las propias líneas de tensión para enviar su información. Esta información acaba
en los centros de transformación en un dispositivo llamado concentrador, ¿vale? Y este concentrador se comunica con la distribuidora eléctrica a través de un conjunto de protocolos que dependen pues, del setup en concreto, que puede ser pues, fibra, radio, 3G, lo que sea, y que al final hace de interfaz entre toda la red de contadores y la propia distribuidora, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Bueno, las redes PLC no están pensadas para comunicar datos, están pensadas para transmitir energía eléctrica, ¿vale? Es decir, si utilizamos esto como líneas de comunicaciones, es un medio desde el punto de vista de las telecomunicaciones hostil, ¿vale? Porque vamos a ver un montón de ruido impulsivo y de otras clases que se debe a toda la cantidad de aparatos que están enchufados a la red, ¿vale? Esto es inevitable. Pero es que además hay más problemas. Existen acoples inductivos entre líneas, ¿vale? Las comunicaciones que pasan por una línea pueden verse en otra si está demasiado cerca. Puede haber, y de hecho hay, pérdidas de señal entre el concentrador y los contadores. Y luego tenemos el problema de la visibilidad mutua, ¿vale? Es decir, contadores que deberían solo ver al concentrador están viendo a su vez a otros contadores, ¿vale? Aunque lógicamente, en el mundo ideal, esto sería una red en estrella, en la práctica recuerda más a una red inalámbrica, donde todo el mundo se ve a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los protocolos de comunicaciones involucrados en el funcionamiento de todo esto deben tener en cuenta estas particularidades para, si no corregirlas, al menos mitigarlas. ¿Cómo se hace esto en España? Bueno, en España los protocolos de PLC diseñados a contadores, al menos a nivel de capa de enlace y capa física, están pues dominados por dos grandes tecnologías, ¿vale? Prime por un lado y Meters and More. Meters and More la utiliza solo una distribuidora, o casi solo una distribuidora, distribución, que describe, además de la capa de enlace y capa física que lidia con toda esta problemática de PLC, pues una capa de aplicación y de datos que describe las operaciones que se pueden hacer al contador desde el punto de vista del interés de la distribuidora, ¿vale? Y en el resto de casos lo que tenemos es que todo está gobernado por Prime más otros protocolos, ¿vale? Prime en la capa de enlace y física y por encima DLMS y COSEM. Nuestra investigación se centró en Prime. ¿Por qué? Porque es ligeramente más popular que Meters and More. Hemos sido muy simples a este respecto y hemos ido a por ella porque era la más popular, ¿vale? Particularidades de Prime. A ver, he comentado que Prime era un protocolo de capa de enlace y capa física. Lo cierto es que no es tan fácil, porque lidiar con redes tan complejas como estas, con tanto ruido, requiere que el protocolo sea hasta cierto punto consciente de lo que sucede a nivel de sesión, ¿vale? Este protocolo al final ofrece una abstracción de lo que es la red PLC en abstracto, teniendo el concentrador de datos en el centro de la misma, y también gestiona problemas de transporte entre contadores y demás. ¿Por qué comento esto? Porque esto al final se justifica por todas las cosas que tiene que corregir el protocolo de cara a mantener unas comunicaciones vamos a decir fiables, ¿vale? Por ejemplo, el ruido impulsivo se corrige reenviando la misma trama una y otra vez o utilizando mecanismos de automatic repeat request mediante números de secuencia, ¿vale? También las pérdidas entre contadores y concentradores se consiguen cambiando la topología de la red cuando un contador se da cuenta de que no puede alcanzar a ningún concentrador. Lo que hace es solicitar a un contador que está en las inmediaciones que se promocione, es decir, que se convierta en un repetidor y repite el tráfico que envía hasta este contador intermedio hasta el concentrador y al revés, ¿vale? O sea que digamos que Prime necesita tener información de la topología de la red, topología que además va cambiando, ¿vale? Problemas de la visibilidad mutua entre contadores o entre redes diferentes, pues ¿cómo se arregla? Bueno, pues el concentrador de datos tiene una lista negra de contadores y si ve un contador que intenta conectarse a él, pero no es de su red, simplemente lo ignora, ¿vale? Y bueno, respecto a la visibilidad mutua entre contadores de la misma fase, ya que puede haber, pues eso, ¿cómo impido yo que un contador, suponiendo que sea un contador maligno en cierto sentido, ataque a otro contador? Bueno, pues se consigue con una serie de mecanismos de autenticación, autorización y cifrado, ¿vale? Aquí estamos hablando ya de ciberseguridad. Entonces, ¿qué ofrece Prime desde el punto de vista de la ciberseguridad? Bueno, hay dos grandes estándares de Prime, Prime 1.3.6 y Prime 1.4. Prime 1.3.6 digamos que es el más básico y ofrece dos grandes configuraciones de seguridad, denominadas perfiles. Tenemos el perfil 0, que es no seguridad, está destinada a despliegues de prueba en entornos controlados para comprobar que toda la configuración es adecuada. Y luego tenemos el perfil 1, que yo lo llamo de seguridad parcial, ¿vale? Que lo que hace es cifrar
ciertos mensajes del protocolo, los autentica mediante códigos HMAC, en algunas tramas y demás. ¿Qué sucede? Que investigadores españoles, y mención especial a Gregorio López y a Miguel Seijo, porque fueron los que realmente hicieron el breakthrough a este respecto, demostraron que el perfil 1 en la práctica equivale a no seguridad. ¿Por qué? Porque yo puedo introducir un concentrador, digamos, rogue en la red, haciéndose pasar por el legítimo, y cuando un contador me solicite a mí perfil 1, yo le digo, no te acepto perfil 1, solo doy perfil 0. Y entonces el contador te dice, vale, de acuerdo, pues perfil 0. Y automáticamente hemos hecho un downgrade de la seguridad de la red. Este problema, afortunadamente, fue corregido en Prime 1.4, que además de este problema corrige un montón de problemas más respecto al mecanismo de intercambio de claves y, bueno, qué tramas realmente deben cifrarse y cuáles no. ¿Vale? Esto desde el punto de vista de Prime. Punto de vista del LMS-COSEM. Bueno, del LMS-COSEM, como comenté, estaba en la capa de aplicación y es en realidad un protocolo de paso de mensajes entre objetos, ¿vale? Es decir, se abstrae lo que es la idea del contador como un conjunto de objetos que son instancias de clases que permiten interactuar con las distintas funcionalidades del contador, ¿vale? DLMS ofrece, pues nada, una serie de mecanismos de autenticación, no seguridad, es decir, no acepto nada, tú me dices que tú me dices que quieres entrar en el contador y te dice que sí. Baja seguridad, basada en el intercambio en el envío de una contraseña en texto plano. Y por último, alta seguridad, que es más interesante, en el que hay una autenticación mutua en 4 fases, en la que tanto contador como concentrador se intercambian unos retos criptográficos, ¿vale? La parte de autorización se hace, pues nada, simplemente indicando en el momento de la autenticación qué cosas se desean hacer, ¿vale? El contador decidirá si se garantiza el acceso o no. Y por último, tenemos una parte de cifrado que se basa en el empleo de ciertos mensajes especiales que lo que hacen es, pues eso, encapsular un mensaje normal y corriente de DLMS, pero cifrado, ¿vale? Entonces, bueno, esta es, digamos, la foto inicial de cómo funciona el protocolo, ¿vale? Nosotros queríamos ver qué es lo que hay en la práctica, qué es lo que se observa. Yo me enchufo en un contador en un enchufe de casa y empiezo a mirar tramas y qué es lo que observo. Bueno, pues para poder hacer eso nos hace falta un módem. ¿Cómo hemos conseguido un módem? Bueno, lo que hemos hecho ha sido contactar con la empresa Microchip, que ofrece una placa de desarrollo que justamente nos permite hacer esto. Las placas de desarrollo son una pequeña pieza de hardware que tiene un montón de cosas, ¿vale? Entre ellas mecanismos para depuración y distintos puntos, puntos de medida y demás, que son utilizados por los fabricantes de contadores para decidir si la tecnología y la electrónica que ofrecen estas empresas, sea Microchip, Texas Instruments o quien sea, se adecua a sus necesidades, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido coger una de estas placas y le metimos un firmware que no implementa un contador entero, sino simplemente un sniffer. Hicimos pruebas con estas placas de desarrollo en Tarlogic, en la oficina de las tablas, y lo que hemos observado es algo llamativo, y es que todo el tráfico era Prime 1.3.6, perfil 0, sin cifrar. Hemos visto algunos mensajes de LMS-COSEM cifrados, pero la mayoría eran todos sin cifrar. Las autenticaciones siempre en baja seguridad, y siempre hemos visto la misma contraseña, 00000001, lo cual sugiere varios ataques, ¿vale? Bueno, esto es captura de la parte de sniffing, sin más. Bueno, esto es prueba de la contraseña que hemos observado. Si vemos ahí en rojo 30, 30, 30, 30, 30 tal, es la contraseña 00000001 por defecto que hemos observado. Y bueno, con todo esto dijimos, vale, esta es la configuración que hemos observado, vamos a montar un pequeño laboratorio de pruebas con contadores reales y un concentrador real en un laboratorio, ¿vale? Este laboratorio estaba aislado de la red PLC real, ¿vale? Estaba alimentado por la red eléctrica normal y corriente, pero teníamos un filtro entre laboratorio y red eléctrica para evitar, digamos, interferir con las comunicaciones legítimas, ¿vale? Probamos una serie de ataques con distintos grados de éxito. Lo que importa es que, bueno, las conclusiones así más llamativas es que fuimos capaces de secuestrar el tráfico entre contadores y concentradores y conseguir pedirle a un contador que cerrase y abriese de forma periódica el interruptor de control de potencia que tiene integrado, ¿vale? O sea, básicamente ya hemos convertido, pues eso, la casa de esta víctima imaginaria en una discoteca,
¿vale? Evidentemente era mucho más simple. Era simplemente teníamos nuestro contador en el laboratorio, un enchufe y una pequeña bombilla que simplemente nos indicaba si estaba pasando corriente o no, ¿vale? Todo esto lo implementamos en una herramienta de consola bastante pedestre llamada PLC Hack, que bueno, era una interfaz en línea de comandos bastante limitada, pero que al menos probaba que estos ataques al menos era posible llevarlos a la práctica, ¿no? Vale. Esto es la investigación hasta marzo, ¿vale? Entonces, la cosa no se quedó ahí y seguimos investigando. ¿Por qué? Porque recordemos que el análisis de tráfico real que hemos hecho estaba restringido a un solo enchufe. O sea, tenemos una perspectiva muy limitada del tráfico observado, ¿vale? La mayor parte del funcionamiento real de Prime, ¿vale? También el que hemos aprendido todo esto lo dedujimos desde el laboratorio, desde tráfico real que se intercambiaba y nosotros forzábamos desde el concentrador, ¿vale? Por cuestiones prácticas, es decir, no perdíamos nunca paquetes, teníamos control total de lo que estábamos enviando, de la pinta que tenía y, bueno, al mismo tiempo teníamos otras limitaciones, como que, por ejemplo, no podíamos ver cómo era una actualización de firmware en remoto porque no teníamos ningún firmware que actualizar. Y bueno, la propia herramienta PLC Hack valía para hacer una prueba de concepto, pero era muy poco práctica, ¿vale? Todo esto motivó el desarrollo de PLC Tool, ¿vale? PLC Tool es una pequeña herramienta en gráfica, en Qt, que pretende ser como una navaja suiza del análisis de redes de PLC, al menos desde el punto de vista de la ciberseguridad, que hemos justamente escrito para poder acelerar esto y tener unas medidas un poco más fiables y más fáciles de leer al menos del estado de la seguridad, ¿vale? Entonces nosotros decidimos, ya en base a esta herramienta, ampliar el estudio de la red, ¿vale? Entonces, debido a toda esta consabida pandemia global del COVID, esto tuvo que reducirse a 2 puntos de análisis, ¿vale? Uno aquí en Madrid, en el barrio de Hortaleza, y otro en la población de Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, ¿vale? ¿Por qué estas? Bueno, pues porque uno era básicamente mi domicilio particular y el otro el domicilio de mis padres. Y no solo eso, sino que además estos dos son puntos de suministro de tipo 5, somos clientes de tipo 5, de baja potencia. Entonces teníamos bastante claro que vamos a estar viendo como mínimo nuestro contador, ¿vale? ¿Objetivos perseguidos con este estudio? Bueno, identificar redes y contadores, asociar el tráfico observado con cada contador, registrar direcciones MAC, identificadores, contraseñas, tipo de acceso y todo lo que sea relevante desde el punto de vista de la ciberseguridad, análisis, en el caso de baja seguridad, de la robustez de las contraseñas empleadas y captura de tráfico no del MS. Me tendrán que perdonar por la parte del spoiler, pero bueno, que eso también lo hay, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, ¿qué hemos observado en Madrid? A nivel de tráfico de capa de enlace, Prime 1.3.6, perfil 0 sin cifrar, ningún tipo de seguridad. DLMS también, la totalidad del tráfico observado ya era absolutamente sin cifrar, en claro, no hemos observado absolutamente ningún paquete cifrado. Totalidad de autenticaciones, todas en baja seguridad, todas, con un matiz. Los accesos de solo lectura eran siempre contraseña 00000001. Esto en principio no tiene por qué ser una falla de seguridad, porque yo siempre puedo bajar al cuarto de contadores y leer las medidas de mi vecino, porque está ahí, ¿vale? Pero es que también veíamos las contraseñas de escritura, las que permiten modificar parámetros del contador, ¿vale? Estas contraseñas que parecen base 64 realmente son base 64, ¿vale? Cuando las descodificas obtienes un número una cadena de 6 bytes, de los cuales 3 son siempre imprimibles y otros 3 siempre están por debajo del número 10. Por lo tanto, se reduce bastante el espacio de contraseñas, ¿vale? Pero lo más gordo que hemos visto fue que había actualizaciones no autenticadas de firmware, ¿vale? Es decir, había cierto nodo en la red, entendemos que es el concentrador, enviando por multicast una actualización del firmware que a priori no estaba ni autenticada ni cifrada, ¿vale? Tanto es así que empezamos a reunir todos los paquetes de esa actualización, porque se envían en varios ciclos, ya que siempre se pierden paquetes, conseguimos ensamblarlos y hemos constatado que realmente es así. De hecho, esto que tenemos aquí en esta captura de pantalla es parte de los mensajes de error del kernel embebido de este firmware, ¿vale? Bueno, el sistema operativo embebido que utilizan en este caso creo que es TIRTOS, un sistema embebido de Texas Instruments, por lo cual me hace pensar que esto al final es
bueno, un dispositivo de Texas Instruments, que también tendrán sus placas de desarrollo, ¿vale? Esto en Madrid. Vamos allá a Galicia, Obrago de Valdeorras. De nuevo, perfil 0 sin cifrar, DLMS sin cifrar, totalidad de autenticaciones DLMS en baja seguridad, todas, pero es que además, en este caso, la contraseña 00000001 permite leer, escribir y ejecutar métodos. Es decir, con la misma contraseña puedo leer medidas, puedo cambiar parámetros del contador y además podría, teóricamente, cortarle la luz a alguien interactuando con la funcionalidad de control del interruptor de potencia. Conclusiones. Y bien, tengo tiempo para preguntas y demás. Claro, yo veo esto y digo, el panorama es muy poco alentador, ¿vale? Prime en modo perfil 0 es la norma. DLMS sin cifrar también es la norma. Las autenticaciones en baja seguridad también son la norma. Y las y las actualizaciones de firmware van en claro. Van en claro y sin autenticar y además en broadcast. O sea, se envía a todos los contadores de la red. ¿Vale? El DC parece que simplemente solicita actualizar el firmware y los contadores simplemente lo van a aceptar. ¿Vale? Parece que esto es así por estándar. De hecho, si vamos al estándar Prime 1.3.6, vamos a ver que el proceso de actualización de firmware ni siquiera está definido en la capa del MS, está definido directamente en la capa Prime, ¿vale? Y sin un proceso de autenticación claro. Entonces, claro, yo veo esto y ¿cuál es mi evaluación preliminar de la seguridad de estas redes? Muy pobre, muy pobre. Entonces, claro, yo lo que voy a hacer es dudar. ¿Vale? Yo veo algo tan gordo y lo primero que hago es dudar, porque digo, esto no puede ser así, ¿vale? Entonces bueno, y además no solo eso, o sea, cuando uno se encuentra con algo que es potencialmente tan gordo, tiene que obedecer ciertos principios de responsabilidad, de responsible disclosure, justamente para no hacer daño, ¿vale? Es una cuestión de ética, no tiene más. Por lo tanto, toda esta información la divulgamos en coordinación con distintos organismos oficiales y que, bueno, acabamos también luego publicando más adelante en el blog de Tarlogic. También nos hemos puesto en contacto con distribuidoras, ¿vale? Que son las principales afectados en las que estos resultados deberían ser relevantes. Las respuestas fueron, pues eso, bastante dispares, hubo todo tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, en general, pues hubo algunas que realmente se portaron bastante bien y con las que hasta les hemos proporcionado nuestras herramientas, tanto software como hardware, para poder auditar fácilmente su sistema. Y también nos hemos puesto en contacto con la Prime Alliance, ¿vale? Que son los responsables del estándar Prime y los que finalmente tienen como finalidad, pues eso, fomentarlo y que se extienda, ¿vale? Sin embargo, la respuesta de la Prime Alliance fue un poco más tibia, por así decirlo. Nos dijeron que no habíamos descubierto nada nuevo, y eso, vamos, ya lo sabíamos, porque realmente aquí el crédito creo que es realmente de Gregorio López y Miguel Seijo. Ellos nos dijeron de una forma bastante tajante y que no permitía tampoco segundas interpretaciones, de que no podemos concluir que los sistemas instalados por los vendedores sean inseguros, que eso no es así. Y además pusieron en copia a nuestro abogado. Esperamos que reflejéis el estado real de la situación. Creo que lo hemos hecho. Hasta cierto punto, limitado, por supuesto, a estos dos enchufes. La cosa está clara. Y respetar nuestros derechos. Creo que lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vale, en base a lo observado, ¿vale? Ni de estas capturas de tráfico, ni de las medidas de los contadores, ni de las contraseñas, ni la ejecución de métodos, por ejemplo, del corte del ICP, ni la actualización no autenticada de firmware, no parecen suponer, pues, eso, una amenaza a la seguridad. Es un poco decepcionante, totalmente de acuerdo. Desde el punto de investigador que te digan esto es un palo, ¿vale? Pero es que al final hay una gradación. Yo solo he observado una parte de la red. Y además, bueno, no soy un experto en esto, se ha aprendido en los últimos meses. Esta gente lo lleva haciendo durante muchos años. Y es así, o sea, que hay que ser humildes. ¿A qué le vamos a hacer caso? A la Prime Alliance y a las distribuidoras. Y es que en la práctica esto no se podría considerar que realmente sea, pues eso, estemos ante unas, digamos, redes vulnerables, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que habrá alguna parte que en la práctica, si alguien intenta aplicar estos ataques, va a haber alguna cosa, alguna limitación o algún tipo de mecanismo que nos impedirá llevarlos a cabo. ¿Qué mecanismo es ese? No lo sabemos, ¿vale? Pero tiene que estar ahí. ¿Qué sucede? Que a pesar de este, digamos, resultado un poco deprimente, uno de los pilares fundamentales de Tarlogic es justamente la divulgación del conocimiento. Creo que hemos investigado un montón, hemos aprendido un montón y hemos hecho, pues eso, un montón de
un montón ya de contenido que puede ser muy útil para la gente que quiera estudiar cómo funcionan estas redes o incluso ir más allá en la parte de la investigación de la seguridad de estos despliegues. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a quedarnos con toda nuestra investigación para nosotros. Tenemos así un calendario de publicaciones. Empezando mañana, lo que vamos a hacer va a ser liberar esta herramienta, PLC Tool, y el firmware para esta placa de desarrollo para el estudio y análisis de tráfico de Private LMS COSEM visibles desde los enchufes de nuestra casa, ¿vale? Esto se publicará directamente en el GitHub de Darlogic, posiblemente con licencia BSD, tengo que decirlo todavía cómo lo vamos a hacer. Y luego a lo largo del 2021 no hay fecha fija porque tenemos todavía que diseñar partes de esto, todo un framework de ataques para PLC Tool, incluyendo quizá una API en Python, he de pensármelo bien, que permitiría, pues eso, a partir de, bueno, también daremos una serie de ataques predefinidos por defecto en plan demo, ¿no? Como modificar de parámetros, modificación de parámetros, control remoto del traductor de potencia y demás, destinado sobre todo a formación y a pruebas en entornos de laboratorio controlados. Uno puede pensar, uy, ¿vale? Esto parece un poco delicado. Esto es como, hasta cierto punto, una amenaza. Parece que es así, pero no lo es. Recordemos, la Prime Alliance nos ha jurado y perjurado que estas redes desplegadas en el mundo real no son inseguras, ¿vale? No hay a priori ninguna vulnerabilidad de la que estas herramientas se puedan aprovechar. Sin embargo, siguen siendo muy interesantes en entornos controlados, como mínimo para entender cómo funcionan estas redes, ¿vale? Y bueno, creo que hasta aquí. Es básicamente, me queda un poco de tiempo, supongo que es para preguntas, pero bueno, tampoco me voy a dilatar mucho más. Simplemente, muchas gracias por estar aquí y al Centro Criptológico Nacional pues, por darme este espacio para poder contar bueno, los resultados de nuestras investigaciones. Gracias.